primera figura literaria o retórica que vamos a estudiar, la repetición o anáfora. En muy poca oportunidad te vas a encontrar solo con el concepto de repetición. Es bueno que siempre manejes ambos conceptos, ya sean las preguntas que se te hagan en las pruebas o por conocimiento y diferenciación. Repetición o anáfora. ¿En qué consiste esta figura? Corresponde a la repetición de una palabra o frase al comienzo de cada verso. Ejemplo: te hablan por mí las piedras aporreadas. Te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo. Te habla por mí el color de los paisajes sin viento. Te habla por mí el rebaño de ovejas nocturnas. Un fragmento del canto segundo de Altazor de Vicente Huidobro. ¿Por qué esto es una anáfora? Primera pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Hay solo una anáfora? ¿O hay dos anáforas? Veamos. Te hablan por mí las piedras aporreadas. Te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo. Repetición de una frase o de palabras al comienzo de cada verso. Si bien estamos viendo diferencia entre el primero y segundo verso con el tercero y cuarto, ya hay una diferencia marcada. Por lo tanto, ahí tenemos una anáfora y te habla por mí y te habla por mí. Sí, hay una diferencia en el verbo, por supuesto, en la conjugación. Por lo tanto, acá tenemos una anáfora número 2. Tú podrías decir también que hay una anáfora, una sola anáfora que está marcada simplemente por el cambio del verbo. Pero atendiendo rigurosamente a lo que se explica en clases y a lo que te va a enseñar tu profesor y vas a repasar tú, te vas a dar cuenta que no es lo mismo decir te hablan por mí a te habla por mí. Claro, usted me podría decir, profesor, pero tenemos el pronombre te. Claro, pero que está de inmediato ese pronombre acompañado de un verbo que es igual. Por lo tanto, la anáfora en sí es la reiteración, te hablan por mí, te hablan por mí. Y acá exactamente lo mismo, pero como cambia el verbo, lo vamos a considerar como una segunda anáfora. ¿Te quedó claro, no es cierto? Cada vez que tú vayas a crear un poema y estás relacionando o refiriendo al comienzo de cada verso una misma palabra, estás acudiendo a esta figura, estás usando la anáfora o repetición. Y si te saltas un par de versos y no comienzas con lo mismo y después continúas y empiezas a repetir nuevamente, hablaríamos de una segunda anáfora. No es solamente toda una anáfora. Estábamos viendo entonces que la anáfora se inicia, ya da inicio al verso y se repite de manera continua. No es que comience en el primer verso y después se salta al tercero y después va al quinto. Eso no es una anáfora. ¿Por qué se hace esto? Porque el hablante lírico lo que quiere es enfatizar una idea, darle realce a una idea. Y por eso te hablan por mí, te hablan por mí. Es decir, incurre en la reiteración, en la repetición, para que quede mucho más marcado lo que yo quiero expresar, lo que yo siento en esa parte de la creación. Repetimos entonces, en este ejercicio específicamente nos vamos a encontrar con una anáfora 1 y una anáfora 2. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre las formas verbales. ¿Ya? Te hablan y te habla. Es el mismo verso, el mismo verbo, perdón, el mismo sentido, pero hay variación, ¿ya? Del número, ¿ya? Y eso hace que no podríamos hablar solo de una gran anáfora. La anáfora, además, lo otro que recalca es el sentido, el sonido, el ritmo, la consonancia que tiene al momento de ir declamándose el poema, de darse a conocer. Si tú empiezas siempre con la misma palabra, vas creando una cadencia, un sentido. Te hablan por mí las olas, te habla por mí el color de los paisajes, te habla por mí el rebaño. ¿Qué es lo que hace? Este sentido de como de musicalidad que debe entregar un poema. Es decir, esta figura literaria también está al servicio
del sentido rítmico que puede tener una creación poética. No olvides entonces esta primera figura, repetición o anáfora.